Diga, es importante alimentarme con buenas palabras. El lenguaje de nuestro Padre Celestial es un lenguaje poderoso. Diga, el lenguaje de mi Dios es poderoso. Claro que sí. Dios tiene un lenguaje sobrenatural. Es un lenguaje que no es un lenguaje natural. El lenguaje de Dios es un lenguaje sobrenatural. Y nosotros estamos aprendiendo a usar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios no es un lenguaje ordinario. El lenguaje de nuestro Padre Celestial es un lenguaje extraordinario. ¿Por qué? Porque el lenguaje que Él tiene es un lenguaje de fe. Dios mismo tiene fe. Porque la fe es confianza. Y Dios confía en Él mismo. Dios cree en las palabras que Él habla. Él cree que todo lo que Él dice se hace. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros somos hijos de nuestro hermoso y tierno Padre Celestial. Y tal es el Padre, tales son los hijos. Si las palabras de nuestro Padre Celestial tienen tanto poder, quiere decir que también las palabras de sus hijos tienen poder. Diga conmigo, mis palabras tienen autoridad y poder. ¿Por qué? Porque tu Padre tiene autoridad y poder. Y el lenguaje de tu Padre Celestial es un lenguaje de autoridad. Es un lenguaje de poder. Por lo tanto, los hijos de Dios también nacen con poder. ¿Por qué? Porque traen la esencia de Dios. Usted y yo hemos nacido en Dios. También hemos nacido en nuestro lenguaje. Nacimos acostumbrados a hablar un lenguaje natural, pero hoy hablamos un lenguaje sobrenatural. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos, por la palabra de Dios, que Dios creó todo el universo y todas las cosas que existen. O sea, que por la fe nosotros entendemos que por la palabra de Dios fue creado el universo y todas las cosas que existen en él. Porque antes no existía nada, pero todo lo que se ve fue hecho de lo que no existía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios dijo que fuera el universo no existía, pero a Dios le plació que existiera. ¿Dónde Dios se imaginó el universo? En su corazón. Todas las cosas que existen, primero ha venido un pensamiento. Antes de que existiera el carro, hubo un pensamiento. Antes de que existiera un edificio, hubo un pensamiento. Antes de que existiera un negocio, hubo un pensamiento. ¿Verdad que sí? Cualquier cosa que exista en su vida, antes de que llegara hubo un pensamiento y alguien la crió. Y cuando llegó a su vida también vino un pensamiento, el cual decía, a mí me gustaría tener tal cosa. Entonces la mayoría de las cosas que tiene usted hoy es porque las pensó tener. Usted las miró y pensó en tenerlas. Entonces los pensamientos tienen un gran poder sobre nuestra vida. Y por eso es muy importante que nosotros canalicemos, como siempre he mencionado, muy bien nuestros pensamientos. Porque todo lo que nosotros deseamos se hace ¿qué? Realidad. Y que lo diga la ropa que usted anda hoy puesta. Y que lo diga la prenda que usted anda hoy puesta. Y que lo diga el carro que usted maneja hoy. Y que lo diga el empleo que usted tiene hoy. Y que lo diga las cosas que usted posee hoy. Antes de poseerla usted tuvo un pensamiento. Y se encargó de llevarlo ¿a qué? A la realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad y nos dio el poder de que todo lo que nosotros creamos dentro de nuestro corazón, todo lo que nosotros deseamos, se haga realidad. Desde lo pongan ahí a su nombre. Así que tal es su Padre, tal es usted. La esencia de Dios la tiene usted. El poder de Dios lo ha colocado en usted. La autoridad de Dios la ha colocado en su vida. Los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son los mismos. Pero el llamado para cada uno de nosotros, como siempre he dicho, es que diferente. Ya su nombre. Entonces Dios tiene pensamientos de bien para todos, pero tiene un llamado muy especial para cada persona. Y en lo que Dios nos haya colocado a cada uno, debemos hacerlo con excelencia. Debemos hacerlo con amor.
debemos hacerlo con fuerza, debemos hacerlo con deseo y debemos ponerle amor y mucha pasión. Amén. Diga conmigo, Señor, coloca en mí amor y pasión. Amén. Déselo con ganas, ya su nombre. Nosotros nos alimentamos con el lenguaje de Dios. Nosotros cuando nacimos nos empezamos a alimentar con el lenguaje de nuestros padres. Continuamos creciendo, entonces nos empezamos a alimentar con la información que recibíamos en la escuela y en el colegio. Y empezamos a alimentarnos de todo aquello que estaba a nuestro alrededor. Usted ve un niño apenas va creciendo, él va escuchando todo, él escucha sonido, escucha voces, le gusta andar tocando todo. ¿Por qué? Porque él quiere tener esa información. O sea, él necesita ¿qué? Esa información. Él tiene hambre de información. Nosotros debemos tener hambre de información de Dios. Déselo con ganas, amén. ¿Por qué? Porque la información crea siempre confianza en nosotros. Y entre más escuchemos de Papá Dios, mayor va a ser nuestra fe. Si escuchamos poco, poca es nuestra fe. Si escuchamos mucho, mucho es nuestra fe. Entonces necesitamos hacer que nuestra fe crezca y nuestra fe produzca. ¿Y cómo vamos a hacer que produzca? Escuchando siempre buenas palabras, alimentándonos con las promesas de Dios. Entre más nos alimentemos de las promesas de Dios, entonces más fe vamos a tener, más vamos a conquistar y más cosas vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que la fe no viene de otra manera sino escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios, o sea, es la forma en que Dios le habla a su espíritu. Entonces, nosotros nos criamos con una información humana, una información natural, pero cuando venimos al Señor, entonces empezamos a recibir la información sobrenatural. Bienaventurado el que nace escuchando la información de Dios, porque va a tener mucha fe. Pero algunos de nosotros llegamos de pronto con una edad avanzada y empezamos a recibir la información de Dios a nuestro espíritu, pero nunca es tarde, porque no es muchas veces cuánta letra conoces, o sino cuántos pones por obra lo que escuchas de Dios. Amén. Es importante, ¿por qué? Porque el obrar y la acción trae vida, pero el no obrar entonces no produce vida. Entonces, si nosotros obramos, producimos vida. Si no obramos, entonces nos detenemos dentro del tiempo perfecto. Entonces podemos hacer dos cosas: detenernos bien dentro del tiempo perfecto de Papá Dios para nuestra vida, o avanzar dentro del tiempo perfecto de Dios para nuestra vida. Diga conmigo: yo estoy en el tiempo perfecto de Dios. ¿Ven? Nosotros nacimos en la generación perfecta, nacimos en el hogar perfecto, estamos en el lugar perfecto, caminamos en el lugar perfecto. Por más obstáculos o situaciones que se presenten, o crisis que aparezcan, eso no quiere decir que no estamos en el momento perfecto. El momento perfecto lo hacemos a través de nuestra fe. Amén. Porque Dios mismo lo dice: en tiempo aceptable te he oído. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para Dios no hay tiempo malo para escucharte. Todo el tiempo que tú hables con Dios, para Dios es tiempo perfecto. Para tu vida también, todo tiempo es perfecto. Amén. Déselo con ganas. Pero hay que ver siempre los tiempos de una forma positiva. Mucho sol, ver lo positivo. Mucha lluvia, hay que ver lo positivo. Amén. La temporada que sea, hay que verla positiva, porque conforme al ánimo que nosotros tengamos, también así mismo van a ser nuestros resultados. Ánimo malo, resultados malos. Ánimo bueno, resultados buenos. Por eso la Escritura dice que tenemos que aprender a servirle a Dios con ánimo voluntario. Diga conmigo: servirle a Dios con ánimo voluntario.
Porque muchas veces no vas a sentir ánimo, pero hay que levantar el ánimo. ¿Y cómo se levanta el ánimo? Con buenos pensamientos. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Positivos y gente optimista en el Señor. Déselo con ganas, a su nombre. Miren, es hermoso. Dice en una ocasión que vino a Jesús un leproso. En Lucas capítulo 17, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 40. Dice lo siguiente. Vino a él un leproso, rogándole, e hincándole la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dice la escritura: y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Miren, este leproso, no dice la escritura cuánto tiempo tenía de estar con aquella lepra, porque la lepra es algo que se adquiere o brota en el momento, así que no tenemos los años, la totalidad, pero sí dice que nos enseña la palabra de Dios que cuando una persona tenía lepra, en realidad era desechada por la sociedad y no podía continuar viviendo con la familia y tenía que irse a un lugar de leprosos a vivir, retirado fuera de la ciudad. Así que aquel hombre estaba retirado de la sociedad, estaba alejado de la familia por causa de la enfermedad, estaba alejado de su futuro, de su porvenir. O sea, una crisis muy fuerte en la vida de él. ¿Por qué? Porque todo lo que él quería tenía que estar alejado de ello. ¿Por qué? Porque su enfermedad lo alejaba, su situación lo alejaba. Muchas cosas nos pudo haber alejado en nuestro pasado del porvenir que Dios tenía para nosotros. Más que todo la falta de conocimiento. Diga conmigo, la falta de conocimiento nos aleja de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando carecemos de la información de Dios dentro de nosotros, resulta que entonces no comprendemos cuánto Dios nos ama, cuánto Dios quiere bendecirnos, cuánto Dios quiere ayudarnos. Y este hombre leproso estaba alejado de todo y estaba alejado de la información de Dios. Pero cuando él escuchó hablar de Jesús, se acercó a Jesús. Y cuando él se acerca a Jesús, lo que le dice es, le empieza a rogar y le dice, se le hinca de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué tuvo Jesús? Misericordia de él. Y extendió la mano, dice, y lo tocó y le dijo: quiero, sé qué, limpio. En ese momento él escuchó lo que necesitaba escuchar. ¿Qué necesitaba escuchar? Que Dios sí quería. ¿Qué necesitamos nosotros escuchar? Que Dios sí quiere. Déselo con ganas, a su nombre. El Señor no le dijo: mira, tú tienes un problema muy grande, tú tienes una lepra, así que tú no te acercas a mí hasta que se te quite la lepra. El Señor no le dijo eso, ¿verdad que no? El Señor llegó y ¿qué? Y lo tocó. ¿Qué quiere decir eso? A Dios no le importa cuántos errores hayas cometido en tu vida. A Dios lo que le importa es cuánto está dispuesto a hacer cambios en tu vida. Déselo con ganas. Amén. Hay muchos tipos de lepras. A veces las personas ven la lepra que se ve, ¿verdad que sí? Pero no ven la lepra que no se ve. Y esa solamente la ve Dios. Esa no la puede ver el ojo humano. El ojo humano ve la apariencia, pero Dios mira el corazón. Amén. Y Dios que miró en aquel hombre el corazón. Entonces Dios busca corazones dispuestos, que estén prestos y se inclinen ante Él para Él hacer maravillas en sus vidas. Déselo con ganas. Amén. Y el Señor lo tocó, y en ese tiempo nadie tocaba a un leproso, pero el Señor lo tocó, y el Señor le dijo: sí quiero. O sea, la información que este hombre necesitaba llegó a su vida. Dios nunca tiene cosas malas para usted. Dios siempre tiene cosas buenas para tu vida. Diga conmigo: Dios tiene cosas muy buenas para mi vida. Claro que sí. Dios tiene cosas buenas para tu vida. Aquel hombre necesitaba esa información. ¿Qué información necesitaba? Que Dios sí quería. ¿Cuántas veces
pueden venir dudas a nuestra mente. ¿Querrá Dios bendecirme? ¿Querrá Dios prosperarme? ¿Querrá Dios levantarme? ¿Querrá Dios sanarme? ¿Querrá Dios restaurar mi familia? ¿Querrá Dios restaurar mi economía? ¿Querrá Dios? ¿Querrá? Claro que Dios quiere, en su nombre. Algunas personas puede hacer que vengan pensamientos a tu mente y te digan, pero tú tienes lepra, tú fallas, tú eres esto, tú eres lo otro. Yo te voy a decir una cosa, Dios no tiene problema con eso, porque poderoso es Dios para extender tu mano y tocarte, no solo una vez, las veces que sea necesaria. Dios va a extender tu mano para tocarte y darte el toque de la bendición. Déselo con ganas, ya su nombre. Y aquel leproso se incorporó, salió de la enfermedad de la lepra. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él y logró incorporarse en su familia. Y no solo en su familia, logró incorporarse dentro de la sociedad. Y no solo dentro de la sociedad, logró incorporarse de nuevo en la casa de Dios y en la relación con Dios. Y no solo eso, sino que logró incorporarse dentro de su futuro. ¿Por qué? Porque él estaba alejado de su futuro. Pero cuando recibió la información de Dios, de que Dios sí quería, entonces comprendió de que sí se podía. Entonces también comprende de que usted también puede. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Déselo con ganas a su nombre. Qué lindo es para Dios, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros recibimos buena información, también nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque la buena información es confianza. Y el Señor lo que viene a darte a tu corazón es confianza. Dios nunca va a quitar confianza de ti hacia Él. Al contrario, Dios siempre va a aumentar tu confianza hacia Él. ¿Por qué? Porque la confianza es lo que nosotros nos lleva a una relación estrecha. Y si nosotros sabemos que Dios nos ama tal y como somos, y que Dios nos levanta, y que Dios nos quiere ayudar, y que Dios nos quiere fortalecer, y que Dios quiere ayudarnos, y que Dios está dispuesto a levantarnos, no solamente 7 veces, como decían algunos por ahí, no, o sino que Dios le dijo a Pedro, perdonarás 7 veces 70. Dios está dispuesto a duplicar y a triplicar eso, con tal de mantener una linda relación contigo. Déselo con ganas y a su nombre. Y miren, los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y usted siempre escucha a las personas muchas veces decir, yo quiero más fe, pero yo te voy a decir algo. Tú tienes toda la fe que necesitas. Tienes toda la fe que necesitas. Lo que necesitas es desarrollar cada día confianza, crecer dentro del amor de Dios y madurar, tener paciencia contigo mismo, porque hay personas que no se tienen paciencia consigo mismo, quieren lograr todo ya. No, tú tienes que tener paciencia y tienes que comprender que hay etapas en tu vida donde vas a ir creciendo y madurando. Dentro de tus errores que cometas, tú vas a ir madurando, vas a crecer y vas a cambiar esa mentalidad de niño y vas a desarrollar una buena mentalidad de adulto espiritual. Amén, déselo con ganas. Yo era casi como Jeremías, era un llorón en el ministerio cuando era un niño espiritual. Claro, tenía 15 años cuando vine el Señor y a los 17 años empecé el ministerio. Así que tenía una mentalidad un poco frágil, ¿verdad que sí? Emocional y todo. Pero recuerdo que era muy niño. Pero a medida que fui creciendo en medio de las crisis temporales, en medio de los tropiezos que se aparecían, en medio de los obstáculos, aprendí que todo eso me daba crecimiento. Y aprendí a desarrollarme hasta el día de hoy lo que soy por la misericordia de Él. Amén. Si yo no me hubiera permitido crecer, y entonces renuncio a las pruebas, renuncio a las crisis y no las enfrento, hoy no fuera Pedro Alexander Torres Murillo, ustedes me conocen también como Alex Torres, no fuera hoy quien soy, sino que entonces fuera un ministro endeble que estuviera diciendo que Dios me llamó, pero bueno, nunca me dediqué al ministerio. Amén. Pero hoy puedo decir, estoy de pie. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan, porque todavía no estoy viejito para decir la segunda palabra, ¿verdad? Déselo con ganas.
Es que el versículo dice, joven fui envejecido, pero todavía no estoy viejito para decir esa parte, ¿verdad? Así que esa parte me la salto. Es su nombre. Mire, yo sé bueno, ¿verdad que sí? Por eso tengan cuidado cuando repita los versículos, ¿verdad que sí? Va a ser que se ponga viejito. Bueno, venga a usar la parte del versículo que verdaderamente debe usar. Dice Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte o a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Noten, el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay de todas las hortalizas. Y el Señor le dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hablarle a un sicómoro y decirle que desarraiguen y que se plante en el mar, y os obedecería. Es un lenguaje sobrenatural de Dios. Por eso nosotros debemos aprender a usar el lenguaje de Dios. Puede ser que usted aprendió a usar el lenguaje de sus padres, o aprendió a usar el lenguaje que le enseñaron en la escuela, y aprendió a decir, bueno, 0 por 0, 0, no se puede multiplicar, pero Dios dice que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Ven? Y Dios multiplica donde nadie multiplica, y Dios suma donde nadie sumaría. Entonces el lenguaje de Dios es diferente al lenguaje humano, porque el lenguaje humano dice hasta aquí, pero Dios dice, yo no tengo límites. Y el que cree en mí no puede vivir con límites. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay límites. Yo soy Dios de lo imposible. ¿Ven? Para mí lo que es difícil para otros, para mí es fácil. Entonces, ese es el lenguaje de Dios, sobrenatural. Ese es tu lenguaje. Es maravilloso, ¿verdad? Aumentanos la fe. Pero la fe no se puede aumentar si no se escucha la buena noticia de Dios. La fe no se puede aumentar si no se conoce que Dios sí quiere ayudarnos. Entonces, lo importante en nuestra vida entonces es aprender a desarrollar esa intimidad con Dios. Usted cuando viene a la casa de Dios, usted viene a escuchar un mensaje. Pero cuando usted está en su casa es donde usted tiene intimidad. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted está en comunión con los hermanos, con la familia, y escucha la palabra que Dios tiene para su vida. Pero cuando usted está en su casa, ahí es donde usted tiene intimidad. Ahí es donde usted le da esa adoración al Señor en su recámara. Cuando usted se mete a su recámara ahí, usted hable con su papito Dios. Saque las mejores palabras que hayan en su corazón. Entre en intimidad con Él. Entre en adoración con Él. Porque ese es el mejor lugar para tener intimidad. Déselo con ganas y a su nombre. Qué lindo Dios, ¿verdad que sí? Así que yo quiero dejarle con esta poderosa palabra que le he dado hoy. ¿Para qué? Para que usted continúe creciendo y fortaleciéndose en papito Dios. Amén. Y usted se arraigue y se cimente cada día más en la presencia de Dios. Usted profundice sus raíces. No huya a las pruebas, no huya a las crisis, no huya a las situaciones adversas. Enfréntelas con Dios. Amén. Espere en el Señor en medio de estas situaciones, porque Dios a usted le da la victoria. Amén. Nunca ande huyendo ni le dé la espalda a las situaciones. Dele la cara, dele el frente en el nombre de Jesús. Pelee su buena batalla. Gánela en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya usted la tiene ganada con papá Dios. Amén. Déselo con ganas. Dios te siga bendiciendo. Les quiero mucho. Les amo mucho.